Ahí estamos grabando. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, la idea para hoy, y un poco para el práctico en general, es esa, ¿no? Es responder a la pregunta de qué pasa cuando tenemos funciones en varias variables, qué pasa con los extremos, tanto absolutos como relativos. Para eso, primero que nada, vamos a empezar con la definición. Ahora le voy a poner, ahí va, la vista del hablante, así queda yo grabado. ¿Bien? La idea es esa, entonces. Ver qué pasa con los extremos, ver cómo se relaciona eso con lo que sabíamos en una variable, ¿no? ¿Qué maquinaria conservamos? ¿Qué teoremas se pueden adaptar o funcionan? No sé qué tanto se acuerdan de cálculo de una variable, pero ¿qué se acuerdan de, por ejemplo, de extremos de cálculo de una variable? O sea, si yo les doy una función en una variable, les pido estudiar máximos y mínimos, ¿qué hacen? O sea, que los extremos anulan la derivada primera Ahí va, la derivada y ahí puede primera. encontrar candidatos Y a bien, extremos. ahí va. Hay dos palabras clave que están buenas, que son la derivada primera y candidatos. ¿Sí? O sea, en cálculo de una variable sabíamos que si una función es derivable, sus extremos son puntos críticos. ¿Sí? Salvo que estén en el borde del dominio, alguna cuestión con el borde, pero en el interior del dominio, un extremo tenía que ser un punto crítico, o sea, un punto donde la derivada se anula. Entonces, una manera de encontrar candidatos es decir, bueno, voy a mirar dónde se anula la derivada. Entonces, yo encuentro un lugar donde se anula la derivada. La derivada me dio 0. ¿Qué pasó? ¿Tengo un extremo? Dijiste, bien, dijeron candidato. ¿Por qué un candidato? Porque nos podría pasar que tengamos un punto donde la derivada se anule, ¿verdad? Y no sea un extremo. Por ejemplo, un clásico es la función x al cubo, el 0. Ahí va, le dicen por ahí, tenés que estudiar el crecimiento, que también nos lo da la derivada primera. Otra cosa que podemos hacer es decir, bueno, calculo la derivada primera ¿para qué? Para tener el crecimiento. Entonces estudio el signo de la derivada primera y eso me va a decir dónde está el crecimiento, y bueno, donde tengo un lugar de cambio de crecimiento, ahí tengo un extremo relativo. Es decir, si yo vengo creciendo y decreciendo, máximo relativo. Si vengo decreciendo y creciendo, es un mínimo relativo. ¿No? A grandes rasgos es un poco lo que recordamos de cálculo de una variable. Ahora bien, la mala noticia es que cuando eso lo queremos llevar al mundo de varias variables, se complica un poco, por ejemplo, ¿no? Estudiar el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento en una función que está, por ejemplo, definida en R2 de dominio? Es raro. ¿No? Entonces, ahí es como que, bueno, las herramientas que teníamos para clasificar los extremos, va a haber que adaptarlas, va a haber que, no sé si redefinirlas, pero no es trivial cómo generalizarlas a varias variables. Lo vamos a hacer y va a ser lo que va a hacer en teórico en los próximos días. Pero lo que es igual, toda esta maquinaria la traje a mención porque nos va a servir igual para hacer algunas cosas. ¿Sí? Y lo primero que nos va a servir y que sí podemos traer del mundo del cálculo en una variable es la definición. O sea, está ok, que hablaron de la derivada, de crecimiento, no sé qué, pero yendo más a las básicas, ¿qué es un máximo relativo o un mínimo relativo? ¿Qué es un máximo absoluto o un mínimo absoluto? ¿Qué idea tienen, qué intuición tienen de eso? Vamos a poner un título acá, extremos. Que el relativo es local y el absoluto es en todo el dominio. Ahí va. Una cosa que es clave que es esa, ¿no? Ahí va. El extremo relativo es local, es como, bueno, por ejemplo, un máximo relativo, que es el valor más grande de todos, digamos, pero de todos los que están en un entornito suyo. El más grande de todos sus vecinos. El más grande del barrio. El máximo absoluto es el más grande de toda la función. ¿Sí? Y bueno, un poco eso es lo que tenemos para definir. Y veo que esa definición es básicamente la misma que podía tener el cálculo de una variable. La única diferencia es que ahora los entornos, en vez de ser intervalos en R, serán bolas. En R2, en Rn, no importa. Pero la definición es la misma. La idea, el concepto es el mismo. Claro, es un extremo local o un extremo global.
Entonces, para estar todos en el mismo lugar, voy a escribir esta definición, que además está en las notas, no, palabra más, palabra menos, en las notas. Pero para tener todos el mismo punto de partida, vamos a tomar una función f, que vaya, por ejemplo, de Rn a R. ¿Sí? Nuestro codominio va a ser R, porque si no, no tiene sentido hablar de máximos y mínimos, porque no habría un orden en el codominio. Y vamos a decir entonces que vamos a agarrar un punto A que esté en el dominio, para darle nombre. Y entonces vamos a decir que f tiene un máximo en A, en este A del dominio. Por supuesto que donde digo máximo también podría decir mínimo. Absoluto, vamos a poner absoluto primero, así nos queda bien. Vamos a ver hasta acá. Máximo absoluto. Si pasa que, y bueno, si pasa que la imagen de este F es más grande que, de este A, perdón, es más grande que la imagen de, más grande o igual al sumo que la imagen de cualquier otro. O sea, es no más chica que la imagen de cualquier otro punto del dominio. Es más, si quieren, perdonen que esté corrigiendo sobre la marcha, pero podemos generalizar más todavía, y decir, bueno, la función puede tener dominio de todo Rn, o simplemente puede tener un cierto conjunto D, que está incluido en Rn. ¿Sí? No tiene por qué ser todo Rn, pero sí es un subconjunto de Rn. O sea, bueno, de todos los elementos de D, el que tiene la imagen más grande es este. Puede haber muchos que tengan la misma imagen, puede haber muchos máximos absolutos. ¿Sí? Que la palabra absoluto no nos confunda y no nos lleve a pensar en unicidad. Entonces yo voy a decir que f de A es mayor o igual a f de x, que voy a escribir como lo dije, f de A es mayor o igual a f de x para cualquier x que esté en D. O sea, f de A va a ser mayor o igual que la imagen de cualquier elemento que esté en el dominio. O sea, f de A es el más grande de todos. ¿Sí? Y por supuesto que, donde puse mínimo acá, la definición para mínimo la puedo ajustar simplemente diciendo, en lugar de acá poner mayor o igual, pongo un menor o igual. ¿Sí? Es la misma idea, pero la desigualdad es para el otro lado. Esto lo contó, creo que es bastante sencillo. Simplemente el único problema que tiene es esa cosa de, bueno, de no confundirse con la unicidad. Puede haber una función que tenga muchos máximos. Por ejemplo, en R, si yo hago una función que sea, yo qué sé, que tenga este gráfico así, A es constante, todos estos son máximos absolutos. No tiene nada de malo. Y lo mismo en Rn, ¿no? O sea, lo dibujé en R porque es más fácil dibujar en una dimensión. En 2 dimensiones que en 3, por ejemplo. Y bueno, y extremos relativos, yo voy a decir que f tiene un de vuelta máximo o mínimo, es lo mismo. Relativo, ahora, en el punto A. Si pasa que, y bueno, habrá que escribir bien esa cosa de lo local, ¿no? Yo pensaba, bueno, es un mínimo local, o sea, es el más chiquito de todos los que están a su alrededor. Entonces, lo que puedo decir es que existe un entorno, en este caso va a ser una bola, ¿sí? O sea, una bola, se suele poner así, bola subalfa, que es una manera de decir, bueno, puede ser una bola centrada en A y de radio alfa, por ejemplo. Pero no importa tanto, simplemente lo que importa es que sea una bola, o sea, un entorno abierto que contenga al punto A. ¿Sí? O sea, tal que A pertenezca a la bola y
de vuelta, f de a sea mayor o igual que f de x, solamente que ahora en vez de ser para todo x en el dominio, va a ser para todo x en la bola. ¿Sí? Y de vuelta, siempre es de máximo, digo mínimo, acá en vez de decir mayor o igual, digo menor o igual. Entonces, bueno, yo tengo que poder, para que tenga un máximo relativo, tengo que poder encontrar un entornito del punto, que si yo miro la función solo en ese entornito, ahí es un máximo. Absoluto, entre comillas, o sea, absoluto en ese entornito. El entornito puede ser diminuto, ¿verdad? Pero tengo que poder encontrar uno. ¿Hasta acá venimos bien? Si no, no duden en pararme. Porque esto es básicamente la definición de extremos de máximo absoluto y relativo, mínimo absoluto relativo, y es como lo que tenemos, va a ser como la maquinaria que tenemos para hoy. Voy a borrar. Pero antes de borrar, recuerden, tenganlo en mente, si la anotaron o están viendo las notas, lo van a tener a la vista. Porque una cosa que me va a parecer muy interesante hacer hoy es, por ejemplo, ver cómo hacemos para probar que algo no es un extremo. O sea, bueno, hay que probar, por ejemplo, que algo es un extremo, pero también que algo no es, o que no hay un máximo, por ejemplo. ¿Sí? Tenía una duda justo. Sí, dale. Ahí no era. No tenés que pedir que A sea interior o no. Interior no. Bueno, pasa que no lo dije explícitamente, asumí que cuando ponía B sub alfa, esto es una bola abierta, esto es una abierta. Sí, pero sí, para que nos quede más seguro, lo que más seguridad, voy a poner este conjunto abierto. Si este conjunto es un conjunto abierto, ya está, porque como todos los puntos de un conjunto abierto son interiores, que A esté en el conjunto ya me garantiza que va a ser interior. Pero si está bien la aclaración de este conjunto, hay que pedirle que sea abierto. Idealmente una bola abierta, o sea, nos sale igual de barato pedirle que sea una bola abierta o cualquier otro tipo de conjunto. Donde hay un conjunto abierto, hay una bolita abierta dentro. ¿Sí? Pero tiene que ser un conjunto abierto. No sé si que eso quedó claro ahí. Sí. Está buena la aclaración, porque yo lo dije así como venía como de pasar, medio que sobreentendí que estaba hablando de una bola abierta, pero sí está bueno afirmarlo más. Tiene que ser una bola abierta o un conjunto abierto. Lo importante no es que sea una bola, lo importante es que sea abierto. Entonces, hagamos nuestro primer ejemplo de clasificación de extremos. Que va a ser un ejemplo, hoy va a ser un día que es como, bueno, tenemos una piedra de granito, un tenedor, y a darle, porque no tenemos todavía maquinaria de derivadas, eso que decía, no era el crecimiento, las derivadas. Estamos en RN. En R2, en el mejor de los casos. Suerte en pila con el crecimiento. Así que vamos a tener que trabajar con la definición. Por ejemplo, agarremos el primer ejercicio del curso, primer ejercicio del práctico, es el 1 parte A. ¿Sí? Que lo que nos dice es, dice 1 parte A del práctico 1, una función bien de juguete, pero que está buena, que es esta función. F de xy es igual a x a la cuarta más y a la cuarta más y al cuadrado. ¿Sí? Y lo que nos piden, si mal no recuerdo, es calcular los extremos. Ahí. Sí, máximos y mínimos relativos en todo R2 de esta función. Entonces, se escuchan sugerencias. O se leen sugerencias. O sea, sabes que la función es no negativa. Bien.
O sea que Importante. o sea, un candidato es cuando se anula la función a ser mínimo. Exactamente. Ahí está la primera observación. La observación es, está muy bien, es que f de xy es mayor o igual a 0 siempre, ¿no? Para todo xy en R2. O sea, esto nunca va a ser negativo. ¿Por qué? Porque son cosas hasta la cuarta y al cuadrado. O sea, potencias exponente par, todas. Y estoy sumando. No me va a dar nunca esto negativo. O sea que digo, bueno, entonces, si hubiera un mínimo, tendría que ser o 0 o algo más grande. Pero menos que 0 no, porque no hay. Entonces, la siguiente cosa que uno se puede preguntar, un poco lo que estabas planteando, ¿quién fue que habló? Perdón. A ver si puedo empezar a dar el nombre de la gente. ¿Quién fue que habló recién? Yo, Martín. Martín, ahí va. Lo que decía Martín recién es, bueno, entonces capaz que si en algún punto, o sea, capaz no, si encontramos algún punto en el que la función se anule, eso va a ser un mínimo. Relativo y absoluto, las dos cosas. El ejercicio nos pide relativo, pero digo, además de ya va a ser absoluto. Los sistemas absolutos en particular son relativos también. Entonces, bueno, una buena cosa que nos podemos preguntar es, ¿esta función se anula en algún lado? ¿Hay algún par xy para el cual esta función es 0? El 0,0. El 0,0. Por lo pronto el 0,0. Habrá que ver después si hay alguno más. No hay. Pero por lo pronto el 0,0. El 0,0 se anula la función. Así que, como f de 0, 0, 0, ya esto nos garantiza que hay dos maneras de decirlo en verbal. Una, acorde a la definición que vimos, que es hay un mínimo absoluto y relativo también en el punto 0, 0. O sea, hago referencia al punto del dominio. Otra cosa que puedo decir es el mínimo de la función vale 0. ¿Sí? O sea, puedo hacer referencia o a dónde se encuentra en el dominio, el extremo, o al valor funcional. Digamos, o puedo decir las dos cosas. Voy a decir las dos cosas, entonces. Entonces, f tiene un mínimo que es absoluto y por lo tanto relativo, en 0, 0, y vale 0. ¿Sí? Estoy diciendo dónde está y estoy diciendo cuánto vale. Ha sido una de las cosas medio que ya. Bien. ¿Qué más podemos decir? Porque la idea es estudiar todos los máximos y todos los mínimos relativos que esta función tenga. Bien, encontramos uno y encontramos, por decirlo así, una condición, ahora podríamos decir, necesaria y suficiente para que un punto sea mínimo en este caso, que es, bueno, absoluto, mínimo absoluto, que es que el valor funcional sea 0. Eso es bastante útil, nos sirve, pero tampoco pero no es ni ahí todo lo que queremos saber. Porque además nos pedían extremos relativos, no solamente absolutos. Pero bueno, los extremos absolutos interesan porque, como les decía recién, son casos particulares de extremos relativos. Entonces, ¿tenemos algún otro mínimo absoluto? O sea, dicho de otras palabras, ¿algún otro valor en el cual f valga 0? Podemos calcular las derivadas parciales. Bien, eso sería para ver otros extremos relativos. Bueno, ahí tenemos algo que ahí nos estamos anticipando un poquito de los hechos, ¿sí? Creo, capaz que, porque no sé si tenían la maquinaria para eso, pero hay una cosa que es cierta, tampoco voy a ser la misteriosa con el final de la película, y es, sí, esa propiedad que teníamos en R, de que en una función derivable los extremos eran puntos críticos, acá también vale. O sea, en una función diferenciable, como esta, que es recontra diferenciable, los
extremos que estén en el interior del dominio, ¿no? La frontera es otra historia, pero acá estamos en todo R2, no lo escribí, pero dice la teoría táctico, estamos en todo R2, así que no hay frontera, son todos interiores. Así que todo extremo va a tener que ser un punto crítico. Y eso nos da una buena manera de descartar, de decir, ok, todo lo que no sea punto crítico no puede ser extremo. Y esa es una forma posible de hacerlo, haciendo un poquito de trampa en el sentido de que usamos un poco de maquinaria teórica que todavía no tenemos. Pero hagámoslo, ya que lo dijeron, lo hacemos, y después lo hacemos a pulmón. Es decir, bueno, pero yo esto no lo sé todavía en realidad, así que no lo voy a usar. ¿No te podrías fijar si en alguna, tipo, como en alguna restricción se va al infinito y ahí probás que no está acotado? También, eso iba ahí también por ese lado. Esa es otra cosa a tener en cuenta. Es decir, bueno, máximo absoluto es bastante fácil darse cuenta que la función no tiene, porque esta función, si uno la mira un poquito, te das cuenta que esta función no está acotada superiormente. Esta función se agranda X o Y, o sea, agrandar arbitrariamente cualquiera de las dos y te va a dar más infinito esto. O sea, movete por el eje horizontal, o sea, voy a dibujar el dominio, ¿no? Hasta X, y acá está Y. Movete por este eje, o sea, andá por la recta de los puntos de la forma X0, tenés la función X a la cuarta, que tiende a más infinito en cualquiera de las dos direcciones. Ya está, con eso sabes que la función no está acotada superiormente, y por lo tanto máximo absoluto no va a tener. O sea, en ese sentido, resolver la existencia o no de extremos absolutos en este ejemplo es bastante fácil. ¿Sí? Porque es fácil darse cuenta de esto, que en cero hay un mínimo. Haciendo un poquito de cuentas, es fácil también darse cuenta de que es el único mínimo. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo ponga en X o en Y que no sea 0, ya va a hacer que esto sea positivo. O sea que no puedo cambiar ninguna de las dos coordenadas, tiene que ser 0. O sea que más mínimo que ese no hay. Y ver que no tiene máximo absoluto es fácil por lo que decían recién. O sea, esta función es bastante claro que no está acotada superiormente. Me muevo por el eje de las X o me muevo por el eje de las Y y la función se va a infinito, a más infinito. ¿Sí? O sea que eso, los extremos absolutos son fáciles de, digamos, de resolver a pulmón. Pero los extremos relativos que no sean absolutos, o sea, otros posibles extremos locales que pudieran aparecer en el dominio, esos capaz que no son tan fáciles de darse cuenta a pulmón. Y ahí es donde entra un poco una posibilidad, que es la que estaban diciendo recién, de decir, bueno, estudiemos los puntos críticos. Porque sabemos que si hay un máximo o un mínimo relativos, como la función es diferenciable y el dominio es abierto, va a tener que ser un punto crítico. Eso creo que estamos al borde de la legalidad para la clase 1 del curso, pero igual lo van a hacer un montón, así que vamos a hacerlo, y después, para que nos quedemos la conciencia tranquila, vemos cómo lo resolveríamos sin saber nada de puntos críticos. Entonces, otra observación es esta que dijimos recién, ¿no? Como f es diferenciable, voy a poner diff a secas, y su dominio es abierto, porque es todo R2, sí es importante tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? Que tiene que ser diferencial en todo su dominio. Eso no es nuevo para ustedes, porque ya en una variable les pasaba, que si tenían un punto en el que la función no era derivable, por ejemplo, valor absoluto de x, ahí tenían un extremo en el cual la derivada no se anulaba porque no existía. Acá lo mismo, tiene que ser diferenciable, porque si en algún punto no es diferenciable, ahí se les puede colar un extremo que no es punto crítico. Y lo del dominio abierto también lo conocen del mundo de una variable. ¿Sí? En el caso de una variable, era si tenían un intervalo cerrado, tenían que mirar, además de adentro, tenían que mirar los extremos del intervalo. Bueno, acá, más que los extremos del intervalo, es toda la frontera del intervalo. Hay que trabajar con curvos, ahí se complica un poco, pero bueno, eso es lo que te puse. Acá no tenemos ningún problema de eso, el dominio es abierto, así que no hay frontera que nos interese, la función es diferenciable, así que todo extremo relativo que encontremos debe ser punto crítico, o sea, debe tener gradiente nulo. ¿Sí? Es decir,
se anula el gradiente de f. Y esto es igual que en una variable, o sea, esto nos da un criterio que no nos permite garantizar que lo que encontremos sea un extremo, pero por lo menos nos permite descartar. Digo, ok, cualquier cosa que no sea un punto crítico no va a ser un extremo. Cualquier cosa que sí sea un punto crítico puede o no ser un extremo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero bueno, vamos, entonces eso nos va a permitir por lo menos limpiar un montón, sacarnos un montón de puntos de encima. Así que lo que hacemos es decir, bueno, calculemos el gradiente de f, que además es bien fácil de calcular, y veamos cuándo se anule. ¿Qué tiene que pasar para que el gradiente sea 0? Si recuerdan por ahora que tenemos un extremo relativo, que si ya lo encontramos, ya lo clasificamos, que es en el origen tenemos un mínimo. Sí. Escribí en negro, así se nota que como el cerrado es chico y no me gusta perder todo lo que pongo tan rápido, a veces voy como borrando de a pedacitos. No quiero que se confunda, esto lo dejo porque es la letra. Y este lo dejo porque no quiero borrarlo tan rápido. Y este negro está por morir ya. Entonces, ¿cómo es el gradiente de las funciones? Yo tengo que cambiar de cartucho, si me cambiar de cartucho me pueden decir cómo es el gradiente de las funciones. Así que no voy a hacer. X a la 3. 4x a la 3 te queda la parcial según X. Me queda, ahí va, me va a quedar. Me voy a volver en azul porque no tenía que cargar ahí la mano. 4x a la 3. ¿Más qué, perdón? No, más nada. Nada, ahí va. Respecto a X. Respecto a X, La ahí va. otra te queda y por 4, sí, por 4y cuadrado más 2. O sea, ya lo factoricé. Ah, lo he factorizado ya, ahí va. Sí, acá. O sea, derivo este me queda 4y al cubo, igual que en otro caso, y acá me queda 2i. 2. O sea que puedo sacar un 2i de factor común. Y me va a quedar 2i al cubo. Sí, así cuando multiplico me queda, perdón, 2i al cuadrado. Así cuando multiplico me queda 4i al cubo más i. ¿Sí? Y bueno, lo que estamos buscando entonces es qué tiene que pasar para que esto se anule. Entonces, quiero que se anule porque quiero tener puntos críticos. Sería más 1 ahí. Pero... ¿Dónde? No, ¿por qué? Más 1. ¿Acá? Ah, sí, tenés razón, claro, sí, porque estoy derivando ya fue al cuadrado. Tenés razón. Más 1. Es cierto, gracias. Bien. Entonces, ¿qué tiene que pasar con X y con Y? O sea, esto es un sistema de ecuaciones. No está escrito así en una línea sola, pero esto es lo mismo que decir, esto sucede si solo así, 4x al cubo es igual a 0, o sea, la primera coordenada es igual a 0, y la segunda coordenada es igual a 0. Si en algún momento ven que me pongo muy escolar con las explicaciones, me dicen y que meta pata y meto pata. Vengo de la matemática inicial un par de semestres y capaz que me contaminé un poco. Bien, acá, esta condición de acá nos está obligando a que x sea 0, ¿verdad? La única forma que 4x al cubo sea 0 es que x sea 0. Así que acá podemos decir que x es 0. Y acá tengo dos factores, 2i y 2i cuadrado más 1. La única manera de que sea 0 es que alguno de ellos sea 0. Pero 2i cuadrado más 1 nunca va a ser 0. ¿No? Porque 2i cuadrado siempre es no negativo, porque es un cuadrado. Y encima le sume 1, esto va a ser siempre mayor o igual a 1. No hay chance de que esto sea 0. Esto siempre es estrictamente positivo. Así que la única manera de que esto se anule es que 2i se anule, y la única manera de que 2i se anule es que i se anule. Buenísimo, porque entonces llegamos a lo que sabíamos que teníamos que llegar como mínimo, sabíamos que este tenía que aparecer, el 0,0 tenía que aparecer porque ya lo habíamos encontrado a mano hace un rato. Sabíamos que ya era un extremo. Pero además,
O sea, esto, quiero decir, este no es un candidato, este ya es un mínimo porque ya lo habíamos clasificado antes. Lo interesante acá es que es el único. O sea, no apareció ningún otro candidato. Entonces, eso lo que nos permite afirmar es que no hay más extremos relativos que el origen que habíamos encontrado. ¿Sí? Aquí se chat, bien. Ahí va. No hay afuera, no hay nadie afuera. Perfecto. Bien. Así que lo que podemos concluir, lo voy a escribir porque me parece que está bueno como concluir, lo que podemos concluir de acá es que el único, por lo tanto, el único extremo relativo está en 0, 0. Y no voy a decir que es un mínimo que va en 0 porque ya lo dijimos recién hace un ratito, no lo voy a volver a decir, pero es un mínimo relativo y su imagen va en 0. Y además es absoluto. Todo eso. Ahora bien, a mí me viene como un arranque de legalidad y yo digo, pero yo no sé si tengo autorización para hablar de puntos críticos todavía. O también otra pregunta que yo me podría hacer es, bueno, por suerte justo este extremo que encontramos acá era muy, muy alevoso, ¿no? Lo habíamos encontrado antes, lo habíamos clasificado antes, pero si yo no me hubiera dado cuenta de eso, yo me hubiera tirado de una a calcular los puntos críticos de este ejercicio y llegaba acá. Después, no sé cómo, o sea, podría encontrarme sin saber cómo, clasificando. Cómo saber si es un mínimo o un máximo. Lo que quiero apuntar con esto es a decir, bueno, la maquinaria de calcular los puntos críticos y después la maquinaria de trabajar con el hessiano, que es lo que vamos a hacer más adelante, que es como la versión en varias variables de la derivada segunda, y los criterios que teníamos con la derivada segunda, está buenísimo, es una herramienta que es potente, pero tiene la contra o el peligro de que uno a veces se casa demasiado con eso. ¿Viste? Uno quiere calcular extremos y se va de cabeza a los puntos críticos de la hessiana, y es como, está bien, es una herramienta, hay que usarla, pero no es lo único que se puede hacer. Ante todo está la función con su definición y con las cosas que podamos ver de ella, como lo que vimos hoy antes de la clase de punto crítico, y todo eso está bueno no perderlo de vista. No hay que volverse adictos a la hessiana, ni a los puntos críticos. Entonces, para defender esa postura, me gustaría verlo de otra manera. Así, bueno, ok, ponele que no tenemos la maquinaria de los puntos críticos. No sabemos todavía eso de que los extremos tienen que ser puntos críticos. Sabemos lo que sabíamos hace un ratito, que en 0, 0 habíamos encontrado un mínimo. Y yo quiero concluir lo que ya sabemos que va a pasar con esto. ¿No? Ya sabemos en de película, sabemos que es el único. Sabemos que los demás puntos no son extremos relativos. Pero bueno, pero hay que probarlo. Hay que darnos cuenta de que los demás puntos no son extremos relativos. Y yo digo que ahí lo que sabemos de una... Acá es donde es divertido porque podemos empezar a aprovechar lo que sabemos de una variable. Sí, así que vamos a ponerlo abajo. Otra forma. O sea, cuando digo otra forma, me refiero a otra forma de clasificar los puntos que no son el origen. Sí, el origen ya sabemos que son mínimos. Queremos volver a verificar. Cuando digo esto de verificar sin usar el gradiente, sin usar los puntos críticos, o sea, los puntos críticos en R2, queremos verificar que el origen es el único extremo relativo. Cuando digo esto, estoy poniendo énfasis en la unicidad. ¿Sí? Porque es un extremo relativo, insisto, eso ya lo sabemos. Lo que quiero saber es que no hay otros. O sea, lo que quiero saber es que si yo agarro x0, un punto genérico, x0 y 0,
que no sea el origen, o sea que no las dos coordenadas no pueden ser simultáneamente nulas, quiero ver que este punto jamás va a poder ser un extremo. No va a poder ser nunca ni un mínimo ni un máximo. ¿Sí? Digamos que este punto no es un extremo. Y sé que puede parecer caprichoso lo que estoy haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Ya lo hicimos, ya sabemos, tenemos que... Y yo insisto en que me interesa mucho la herramienta y el encare que le vamos a dar a esta manera de hacerlo, porque es una manera interesante de probar que algo no es un extremo. ¿Sí? En algún sentido, probar que algo no es un extremo es más fácil que probar que algo sí es un extremo. Porque cuando creemos para que algo no es un extremo, la maquinaria de cálculo en una variable nos ayuda mucho más. Y eso es lo que quiero ver en este momento. ¿Sí? Además, a mí me gusta mucho hacer gráficas, hacer dibujitos, y en varias variables es difícil que queden bien los dibujitos. Pero vamos a hacer alguna visualización en GeoGebra, tengo una cosa preparada también de eso. Voy a borrar el gradiente. Voy a borrar la parte azul. ¿Se me ocurre alguna forma así medio rudimentaria, por decirlo de alguna manera, de verificar que cualquier punto que no sea el origen, yo agarro un x0 y 0, lo pongo acá por ponerlo en algún lado? ¿Tá? Pongamos que acá está x0 y 0, o sea, lo que dibujé acá es el dominio, ¿sí? El eje de las x, el eje de las y. O sea, sí, pero para mí está, o sea, está de menos. O A sea, ver, tipo, probar que no existe que no existe un delta tal que puedas tomarte una bolita y se cumpla la definición. Por eso para mí está de menos. no, hay algo, es la posibilidad, pero creo que hay una forma de hacerlo que es rudimentaria, pero no tan rudimentaria, que no Por está eso. tan de menos. Que no está tan de menos. No, que no es un España. No, yo digo que podemos aprovechar. Pero ¿qué pasa? Igual está bueno tener en cuenta que eso es lo que queremos lograr, aunque no lo hagamos de manera totalmente explícita. O sea, que lo que queremos hacer es eso, es decir, bueno, para que haya un mínimo, dijimos hoy, o un máximo, para que haya un extremo relativo, yo tendría que poder encontrar un entornito de este punto en el cual todos los puntos que estén ahí sean más grandes, o todos más chicos, dependiendo del caso, de x0 y 0. Esa es la definición. Yo quiero negar eso. ¿Negar eso qué quiere decir? Quiere decir que no importa qué tan chiquito sea el entorno que yo me tome, siempre me van a aparecer puntos que son más grandes y más chicos. O sea, cuando digo puntos que son más grandes y más chicos, quiero decir puntos cuyas imágenes son más grandes y más chicas, ¿no? Los puntos no son más grandes y más chicos. O sea, y una manera de hacer eso, si es que funciona, y en este caso va a funcionar, es decir, bueno, ¿cómo lo puedo encontrar? Y miremos una curva que pase por el punto, una curva convenientemente elegida. Por ejemplo, una recta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar una recta, y siempre uno empieza probando por lo más fácil que se le ocurre. Luego, quiero una curva que pase por este punto. A ver si en esa curva... Entonces, ¿para qué quiero una curva que pase por este punto? Para mirar la restricción de f a esa curva, y ver que... Y cuando yo miro la restricción de f a una curva, estoy mirando una función esencialmente de una variable. Y ahí tengo toda la maquinaria, ahí sí, de derivadas y cosas de cálculo 1. Para darme cuenta de los extremos. O mejor dicho, de la ausencia de extremos. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ok, voy a tomarme una recta así, horizontal, que pase por el punto x0 y 0. ¿Sí? ¿Por qué una recta horizontal? Porque sí. Porque fue una de las cosas más fáciles que se me ocurrió que podía llegar a hacer. Y si tenemos suerte, nos va a servir de contraejemplo. Y si no tenemos suerte, habrá que buscar otra. O sea, sabemos que un contraejemplo tiene que haber porque sabemos el final de la película. Sabemos que esto no es un extremo. Y yo digo que esto va a servir. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me tomo una recta horizontal, lo que estoy diciendo es que estoy tomando una recta, o sea, estoy tomando los puntos de la forma x y 0. O sea, y 0 es constante. La coordenada en y es constante, lo que cambia es la coordenada en x. ¿Sí? Entonces lo que tengo es literalmente la función en una variable.
sea, la variable y ya no es variable, es una constante, es y0, y tengo la variable x. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo esta recta, pongámosle R de nombre, yo puedo trabajar con la función f restricta a R. ¿Sí? Esta función, de hecho, es una función de una variable. O sea, esto es lo mismo que decir, esto es una función que está definida en R. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es tomar f de x y 0. Esto va a ser x a la cuarta más y0 a la cuarta más y0 al cuadrado. Entonces, esto de acá es un número ahora, es una cosa fija, ya no nos interesa. Ya no nos va a afectar en lo más mínimo. Lo que tengo es una función de una variable, esa variable es x, cuya expresión es x a la cuarta más una constante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esta función, f restricta a esta recta, el único extremo que tiene, o sea, lo podemos derivar, y cuando hablo de derivar acá sí podemos derivar porque estamos hablando no de puntos críticos en Rn, no estoy hablando de vector gradiente, sino que estoy hablando de una derivada en una variable, en una función de Rn. Acá tenemos toda la maquinaria de cálculo en una variable. Entonces puedo decir, bueno, el único punto, cuentas mediante, hago la derivada respecto a x, me da 4x al cubo, ¿sí? Y por lo tanto el único punto crítico que tiene es 0. O sea, el único posible extremo que tiene se da cuando x sub 0 es 0. Entonces, el único extremo posible se da cuando x sub 0 es igual a 0. Dije posible porque está el asunto famoso de que, bueno, que sea punto crítico no alcanza para que sea un extremo. Pero acá no me importa eso porque yo estoy queriendo negar que es un extremo, no estoy queriendo probar. ¿Qué pasa? Igual eso no me alcanza para negar nada, porque ustedes me podrían decir, y con mucha razón, bueno, pero entonces si yo mi punto x0 y 0, en vez de estar acá, estuviera acá, lo ponemos acá, el x0 y 0, por ejemplo, lo muevo hasta acá, y dices, mirá, pero ahí, sin embargo, acá, sin embargo, este punto tiene que ser igual a 0, y no es el origen. ¿Qué pasó? Y yo digo, bueno, este punto, está bien, para este punto en particular, esta recta no me sirve de contraejemplo. Pero tomo otra recta. Por ejemplo, me puedo tomar esta recta de acá, la recta vertical, la dibujé un poquito por fuera del eje para que no se me entrevele la cinta. Tomo la recta vertical y hago la misma idea, digo, bueno, le llamo, yo qué sé, S a esta recta. Y me tomo, esto, digo, bueno, si x0 es 0, considero la recta S, considero la restricción, considero f restricto a S, ¿sí? Donde S son los puntos de la forma 0 y, o sea, muevo la I, pero X es 0. De vuelta, es una función de una variable, la variable es I. Y me queda esto de acá. O sea, me va a quedar X a la cuarta es 0, porque es 0 a la cuarta, me queda I a la cuarta más I al cuadrado. Y de vuelta, tengo la maquinaria de cálculo de una variable. Digo, bueno, quiero encontrar extremos para esta función. O sea, ¿cómo tendría que ser I0 para que efectivamente sea un mínimo? Y de vuelta, hago los puntos críticos y me va a dar, ya derivo esto y me dice 4i al cubo más 2i, me va a quedar. Tiene que ser 0. Entonces, esta función tiene un posible extremo. Solo si y es 0, y sub 0 es 0.
Igual a 0. ¿Qué pasa? Pasa que hay alguien en la puerta que lo tenemos que hacer entrar, Marcos. Ahí va. No sé si se entendió la idea. Yo sé que parece un poco retorcido y sé también que tiene un sabor a que es lo mismo que habíamos hecho con el gradiente, ¿no? Porque me moví por una recta, hice una cuenta que es básicamente la derivada parcial con respecto a x, y me moví por otra recta, hice básicamente la derivada parcial con respecto a y. O sea que tiene un sabor que es muy parecido, pero conceptualmente no es lo mismo lo que hicimos. O sea, una Sí. pregunta. Lo que estás haciendo es, tipo, si hay extremos, se tiene que alcanzar en 0,0. O sea, no Exacto. hay otra chance. Ahora, no Exactamente. sabemos si hay extremos porque son dos restricciones y no prueban nada en realidad. No, acá probamos cosas. Acá probamos que no hay más extremos. Porque dije, bueno, Claro, vamos a suponer que pero- hubiese algún extremo que no sea el origen. Agarré x0 y 0 genérico. Y llegué a que en realidad la coordenada de x0 tenía que ser 0. Así que tan genérico no es. Tenía que estar sobre esta recta de acá. Dije, bueno, agarro un punto genérico en esta recta, pero que no sea el origen. O sea, que y0 no sea 0, porque si no, el origen ya lo tengo. Y ahí hice cuentas y dije, no, bueno, les conté las cuentas y dije, no, pero fíjate, solamente tiene un extremo si y0 es un 0. O sea, al final dije, no, agarré un punto genérico que tiene que ser un extremo. O sea, un punto genérico para que pueda ser un extremo, tendría que ser el origen. Eso es lo que probamos acá. claro. O sea, llegaste a la conclusión que si hay extremos, se tiene que dar en el origen. Exacto. Después por otra forma lo clasificaste Exacto. antes, pero... Exactamente. Ya sabíamos que el origen era un extremo. Eso no es lo que probamos acá. Acá lo que probamos es que no hay extremos que no sean el origen. Eso fue lo que probamos acá. Cualquier punto que no sea el origen no va a ser un extremo. Pero me gusta, justamente me gusta un poco por dónde va esto. O sea, decir, bueno, pero esta estrategia me hubiera permitido, o sea, esto me hubiera permitido probar que el origen es un extremo. Porque el enfoque de puntos críticos me dice, ok, 0 son puntos críticos, el origen es un punto crítico, es un buen candidato a extremo. Y yo digo, bueno, y esta estrategia de acá, ¿será que me funciona? Y acá me parece que es interesante, a ver si... Es interesante ver algunos peligros de esta estrategia. Cuando digo esta estrategia, ¿a qué me refiero? Me refiero a la estrategia de acercarme por curvas o por rectas al punto que quiero clasificar. Acá anduvo bárbaro, ¿por qué? Porque estábamos negando. Entonces, a la hora de negar, es bárbaro. O sea, negar la existencia de un extremo, o sea, negar que este punto sea un extremo, esta estrategia anda bárbaro. ¿Por qué? Porque negar la definición de extremo implica determinar que existe un par de puntos, uno más grande y uno más chico. En cualquier entornito, pero existe un par de puntos. Pero para probar que algo sí es un extremo, hay que probar que toda la vecindad del punto, aunque sea una vecindad muy chiquita, pero toda esa vecindad chiquita, son más grandes que él, o más chicos, dependiendo de los máximos mínimos. ¿Sí? Y eso, cuando me acerco por rectas, puede no alcanzar. Obviamente, si me acerco solo por estas dos rectas, que no va a alcanzar, como decía, bueno, no sé, capaz que por acá justo me daba que tenía un mínimo, algo así, me da que tengo un mínimo, pero me acerco por la diagonal y no tengo nada. Sí. Pero yo digo que es más peligroso que eso todavía. Tiempo al tiempo. Lo primero que quiero sacar como pequeña moraleja de este primer ejemplo que hicimos, así una moraleja importantísima, es esa, ¿no? O sea, acercarnos, si tenemos un punto que queremos clasificar con un punto que es, por ejemplo, un candidato extremo, no sé, ¿este punto será un extremo? Bueno, una buena forma de probar que no lo es, en caso de que no lo sea, es acercándonos por una recta, o sea, tomando una recta que pase por ese punto, y mirar la restricción de la función a esa recta. ¿Por qué? Porque la restricción de la función a esa recta es una función en una variable. Y entonces tomamos toda la maquinaria prestada de cálculo. Eso tiene un pequeño peligro si lo queremos hacer por la afirmativa. ¿Sí? Voy a mostrarles una cosita que tengo GeoGebra, especial para la ocasión.
que es un ejemplo bien maquiavélico. Vamos a compartir pantalla. Ya de paso aprovecho a mostrarles que en el EVA, además del tour que hicieron con Marco, hay una pestaña nueva que se llama Recursos Adicionales, ¿sí? Que está organizada por temas, por ahora tenemos nada más que el tema 1. Y acá hay algunos recursos que son justamente adicionales, o sea, son cosas que no son el núcleo duro del teórico, las notas o los prácticos, pero son cosas que están buenas, que vienen a cuento, que complementan. ¿Sí? Por ejemplo, estas visualizaciones de ejercicios que tenemos acá. Y yo quiero ver esta visualización, que como dice ahí, es la visualización de la función del ejercicio 10 del práctico. ¿Sí? La función del ejercicio 10 del práctico 1 es 3x a la cuarta menos 4x cuadrado por y más y al cuadrado. ¿Sí? Está acá. Entonces, bueno, lo que hice fue básicamente graficarla, que seguramente a GeoGebra le queda mucho más lindo que a mí. Y graficar en 3 dimensiones no es changa, nunca me acuerdo cuál es el eje X y cuál es el eje Y, si es el rojito o es el verde, creo que es el rojito el X. No viene a cuento, pero lo que me parece interesante, y que hice en esta visualización, es estudiar, después cuando hagan el ejercicio, digamos, van a entrar en la parte más técnica de las cuentas, pero básicamente, es decir, bueno, vamos a mirar qué pasa en el origen. ¿Tá? El origen como posible candidato a extremo. ¿No? Si yo lo miro, podría tener un poquito de pinta de extremo. Pero no es. Pero no es porque si se fijan, acá se va como para abajo del origen. ¿No? Estoy hablando muy en coloquial, pero o sea, está bueno justamente poder verlo así porque solo con la fórmula uno no ve estas cosas. Entonces, acá están los peligros de sacarnos por rectas, porque yo digo, bueno, el origen, si ustedes hacen las cuentas, calculan los puntos críticos, lo van a encontrar como punto crítico y por lo tanto lo van a tener como candidato extremo. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, encontré el origen como candidato extremo. Ok, quiero ver si es un máximo, un mínimo, lo que sea. Voy a tomar el abordaje que hicimos recién en el caso del pizarrón. Voy a agarrar rectas que pasen por el origen, ¿sí? Acá se ven como planos verticales, ¿sí? Pero piensen, sobre el dominio tengo rectas que pasan por el origen, ¿sí? Las voy a girar, o sea, voy a ir variando la recta, hasta hago toda la vuelta, doy toda la vuelta en torno al origen, cosa de cubrir todas las rectas posibles, pinto todo el dominio con rectas, ¿no? Haciendo así, pinto todo el dominio con rectas, y en cada una de esas rectas, ¿sí? Para cada una de esas rectas por separado, yo voy a llegar a la conclusión de que la función tiene un mínimo en cero. ¿Sí? Todo eso lo hace, el ejercicio 10 consiste en eso, en hacer esa constatación que estoy contando en cuentas. Pero ahora, como moraleja de lo que hicimos, me parece interesante verlo en dibujitos, aunque podamos hacer las cuentas, no tiene mucho misterio, pero es como para decir, cuidado, o sea, los peligros de confiar demasiado en las rectas. Sería la moraleja de esto. ¿No? Fíjense, yo lo que hice acá ahora fue decir, bueno, voy a tomar una recta que pase por el origen, y voy a mirar la restricción de mi función a esa recta. Eso en el dibujo es, tomé un plano vertical que pasa por esa recta, y mi plano vertical secciona a la gráfica en esta línea negra que ven acá, y esa sería como la gráfica de la función en una variable que me queda cuando hago la restricción. ¿Sí? Esa función que hayamos calculado a mano para el caso del 1A. Entonces, ¿qué pasa? Se fijan acá, aunque no parezca, la recta negra, la curva negra, voy a sacar un poco eso para que no nos moleste, esto tiene un mínimo acá. ¿Sí? Es muy chatito, pero tiene un mínimo ahí. Y si yo voy girando, o si yo voy cambiando la recta, voy cambiando el ángulo este de acá, voy mirando otros cortes, ¿sí? Mi función siempre va a tener un mínimo en el origen. ¿Sí? Después es un mínimo relativo, por supuesto. Después me alejo del cero y bueno, y pasan cosas. Pero siempre va a tener un mínimo en el origen. ¿Sí? Sin embargo, la función en R2, y acá está lo sorprendente,
la función vista en su totalidad, en R2, no tiene un mínimo en 0, 0. ¿Y dónde está la trampa? Así, ¿pero cómo es eso posible? Y bueno, la trampa está en que, ¿qué pasa? Yo cuando tomo restricciones por rectas, para cada recta, tengo un entornito. O sea, en esta recta encontré un entornito del 0, 0 para el cual son todos más grandes que 0. Ok. Para esta otra recta encontré otro entornito para el cual son más grandes que 0. Y esos entornitos se van haciendo arbitrariamente más pequeños. Se van haciendo arbitrariamente cada vez más pequeños. ¿Viste? En especial, eso. Acá no tanto, pero cuando empiezo a mover para este lado, ¿viste? Cada vez se achata más la cosa. Cada vez el entornito que tengo donde 0, 0 es el mínimo, es cada vez más chico ese entorno. Y llega un momento que ese entornito es casi que inexistente. ¿Sí? Por eso esto es un poco prematuro en el sentido de que estamos hablando del ejercicio 10 y estamos en la clase 1, pero ¿por qué hago esto? Porque me parece un complemento interesante a lo que hablamos recién. Es decir, bueno, el enfoque de visito las rectas que pasan por mi candidato es una buena manera de negar extremos, pero no es una manera válida de probar que algo sí es un extremo. Incluso cuando pasan cosas como el ejercicio 10, que yo agarré todas las rectas posibles que pasaban por ahí, y en todas tenía un mínimo, pero eso no me basta para decir que tengo un mínimo. Y fíjense que no es muy bizarro el ejemplo, o sea, no es una función re loca, es un polinomio. O sea, no es tampoco que es algo, o sea, realmente nos puede pasar una función de esas de contrabando sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Así que, cuidado con ese tipo de ejemplos. ¿Sí? Es más, primero hasta acá, porque de repente se silenció todo, no sé cómo estamos. Si hasta acá venimos. Sí, el tema de las rectas Sí. es como los límites en varias variables, que nos aproximamos por un montón de rectas y no podíamos decir, este es el límite. Exactamente. Es el mismo problema. O sea, es lo mismo que les pasa con la continuidad, lo mismo que les pasa con los límites. O sea, siempre es el peligro de trabajar solo por rectas. Es como una cosa que uno entre cálculo en varias variables y acá es como algo que uno se tiene que llevar de recuerdo. Es decir, no es. Si bien hay conceptos como el de derivada parcial, que en el fondo son esos, son mirar rectas, solo con mirar rectas no alcanza. Por eso es que existe el concepto de diferenciabilidad también. Porque digo, bueno, si la función es diferenciable, ahí sí, tiene una regularidad tal que me permite, por ejemplo, que con las derivadas parciales calcular cualquier derivada direccional, hacer un montón de cosas con las rectas. Pero en general no pasan ese tipo de cosas. A ver, ¿hay chance de hacer el 2F o todavía no? La misma duda del 2F, a ver qué dice el 2F. A ver si tenemos herramientas para hacerlo. No sé, honestamente no sé si tenemos herramientas para hacerlo porque no me acuerdo cómo son los extremos, pero con lo de los puntos críticos tenemos por lo menos chances de avanzar en él y ver hasta dónde llegamos. Ahí sí vamos a tener que pelar los puntos críticos, yo creo. Pero sí. No tenía pensado hacer el 2F, pero es interesante y creo que podemos empezarlo y dejarlo planteado. Porque además introduce otra cosa con la que tenemos que tener cuidado, que es no siempre la vida es tan linda y los dominios no siempre son abiertos. A veces son cerrados, como por ejemplo en este ejercicio. Así que vamos a ver cómo nos va con el 2F. El ejercicio 2F lo que nos pide es hallar y clasificar los puntos críticos, ¿no? Ya que estamos suponiendo que sabemos de puntos críticos, o sea que sabemos. Bueno, en ese caso en realidad no nos importan los extremos y los bordes porque nos piden nada más que los puntos críticos. Ahí va. No, está bien que trabajes con el gradiente porque aparte, como te digo, nos piden clasificar los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde se anula el gradiente, por definición. O sea que tenemos que trabajar con el gradiente. Sí, lo que nos dice es que tenemos que hallar y clasificar los puntos críticos de lo que sí puede llegar a pasar, la verdad que no me acuerdo si lo hace este ejercicio o no,
es que necesitamos usar la hessiana para poder clasificar. Y ahí sí tendríamos que esperar un poquito de eso, no sé, una clase 2. ¿En dónde? En 0pi por 0pi. ¿Sí? O sea que el dominio no es todo R2, es un subconjunto de R2. En parte yo me podría decir, no es abierto el conjunto, igual no nos interesa tanto porque en realidad lo que nos piden no es clasificar todos los extremos, sino solamente los puntos críticos. Así que, vamos a ver, yo creo que puede. Vamos a ver los puntos críticos y ver qué nos da, y ver qué podemos hacer con eso. Capaz que los podemos clasificar. Entonces, primero que nada, recordemos que estamos trabajando en este cuadrado de acá, el cuadrado 0pi por 0pi. Este es nuestro dominio. ¿Sí? Y además, nuestra función, no le puse nombre, porque quedó f como un ejercicio, pero en realidad la función sería f de xy. ¿Sí? Pero acá, perdón, lo voy a poner acá arriba, va a estar medio chorizo. Pero así no borro. Nunca le puse nombre. Le pongo nombre, así puedo hablar ahora del gradiente de f. El gradiente de f, recuerden que esto es la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y. La función es diferenciable, así que tiene sentido hablar de puntos críticos. Si la función no fuera diferenciable, capaz que tenga un gradiente, pero no dice nada con respecto a los extremos. Entonces, si yo derivo con respecto a x, ¿qué tengo? En la primera coordenada, ¿qué tengo? Tengo, esto es una constante, porque no depende de x, así que me queda seno de y por, derivo este como está, me va a quedar coseno de x por seno de x más y. Y ahora al revés, dejo el seno de x como estaba y derivo el otro. Me va a quedar coseno de x más y. Esta fue la primera coordenada. Y la segunda coordenada, permítanme ponerla abajo, porque no me entró. Lo mismo que lo de la derivada con respecto a y, que fíjense que es casi la misma cosa, porque en realidad, si yo hago intercambio, o sea, es simétrica la función. Si yo intercambio de x e y las etiquetas, es la misma función. O sea que la derivada me va a quedar la misma idea, pero con los nombres cambiados. Va a ser seno de x, sobre todo por no hacer cuentas, pero también no podría hacer las cuentas así nomás y listo. Seno de x más y, más seno de y, coseno de x más y. Y todo eso es el gradiente. ¿Sí? Y bueno, lo que queremos ver ahora es qué tiene que pasar para que esta función se anule. O sea, para que se anule el gradiente, para que se anulen las dos coordenadas. Obviamente tiene que ser cada una de las coordenadas por separado 0. O sea, el gradiente se va a anular, sí y solo sí, y me queda un sistema bastante engorroso. Vamos a ver cómo lo sacamos encima. Capaz que hay que echar cuenta de alguna propiedad de esas de trigonometría que jamás me acuerdo cómo son. Tiene toda la pinta de que hay que echar cuenta de una propiedad de trigonometría de esas que no me acuerdo cómo son. Porque fíjense que tengo seno de fulano, coseno de fulano, seno de mengano, más seno, o sea, seno de la misma cosa y coseno de la misma cosa. Esto tiene toda la pinta de que hay alguna identidad trigonométrica que me permite escribir esto. Tiene toda la pinta. Pero vamos a, primero que nada, escribir esto y ver los casos más obvios que los hay. Coseno de x, seno de x más y. Seno de x, coseno de x más y es igual a 0. Y lo mismo con la otra, ¿no?
Yo digo que acá ya hay un punto crítico que es obvio, que lo tenemos así, como que está gritando. En este momento está gritando, hola, soy un punto crítico. ¿Qué cuál es? El origen. El origen, exacto. El origen está diciendo a gritos, soy un punto crítico. Porque, fíjense que el seno de i es un factor de todo esto. Se está multiplicando todo esto. Por lo tanto, esto de acá arriba se va a hacer 0 cuando, bueno, o cuando esto de acá es 0 o cuando esto de acá es 0. Esto de acá es un poco más complicado, pero esto de acá sabemos que se anula cuando, bueno, cuando x es 0. Pero cuando y es 0, estamos en 0. Y acá también se anula cuando x es 0. O sea que en 0, 0 tenemos un punto crítico. ¿Es el único punto crítico? O sea, ok, en mi dibujito yo puedo decir acá hay un punto crítico. Y yo digo que hay otros puntos críticos que no gritan tan alevosamente como 0, 0, pero que gritan bastante fuerte igual. Dicen, che, yo también estoy acá, ¿eh? Y no hace falta que me miren a mí. No hace falta que miren esto para darse cuenta. O sea, 0 de i, este factor de acá, ¿se anula en algún otro lugar que no sea 0? Ahí va, pi, pi, me dicen por ahí. Estoy de acuerdo, si yo tomo x igual pi, y igual pi, seno de pi me da 0. Seno de pi me da 0, así que también me va a dar 0. O sea que pi también es un punto crítico. ¿Y alguno más? Alguno más dentro de la categoría de los cuasi obvios, digamos. Yo digo que sí, que hay gente dentro de la categoría de los cuasi obvios. Sí, o sea, las otras esquinas. Las otras, ¿No? ¿eh? 0 pi, pi 0. Exacto. 0 pi y pi 0. Ah, esquina, no entendía para esquina, está esquina. Ahí va, estos vértices del cuadrado. 0 pi y pi 0. Lo dije al revés, pi 0 y 0 pi. O sea, si seno de x es 0 o pi, perdón, si x es 0 o pi, el seno va a dar 0, y acá, entonces todas las combinaciones que yo haga, 0 pi, 0, 0, pi, pi, pi 0, todas me van a dar 0 este término, y por lo tanto se va a ir todo. Así que ahí hay 4 puntos críticos ya. Así, sin hacer muchas cuentas, ya tenemos 4 puntos críticos. Y acá hay algo interesante, que se nos adelanta un poco al asunto, pero ténganlo en cuenta cuando van a clasificar, que ¿qué pasa? Pongámosle que ustedes tienen ya, que no lo tienen todavía, pero lo van a tener, el criterio de Hessiano. Sí, el criterio de Hessiano es, hablando mal y pronto, es como el criterio de las derivadas segundas que tenían en cálculo 1, en cálculo de una variable. ¿Sí? Hay que tener cuidado con lo que les diga ese criterio. ¿Por qué? Por la misma razón que habría que tener cuidado, si ustedes tienen, imagínense que por un momento nos vamos a la máquina del tiempo, nos vamos a cálculo 1, voy a hacer un dibujito acá que va muy marginal porque lo voy a sacar enseguida, pero imagínense que yo tengo la función x al cubo. ¿Sí? X al cubo, pero no la tengo en todo R, sino que la defino solamente para los no negativos, o sea, de 0 a más infinito, por ejemplo. ¿Sí? Y mi ejercicio, en analogía con este, es clasificar los puntos críticos de esa función. Entonces yo voy, calculo la derivada de x al cubo, la derivada me da 3x al cuadrado, encuentro que en 0 tengo un punto crítico, y digo, bueno, tengo que clasificar este punto crítico, ¿qué hago? Uso la derivada segunda. Voy a calcular la derivada segunda, y la derivada segunda me va a decir que tengo un punto de inflexión. O sea, me va a dar 0, me voy a tener que hacer una cosa más, pero básicamente si yo me baso en los criterios que conozco de derivadas, me va a decir que hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si yo miro la función en todo R, la función original de x al cubo, acá hay un punto de inflexión. No hay un mínimo, no hay un máximo, hay un punto de inflexión. Y la derivada segunda, mira, y las sucesivas derivadas que tenga que calcular para hacerla. O sea, todos los criterios que yo use basados en derivadas, van a ver eso, porque van a ver toda la función. No van a ver el hecho de que estoy mirando una restricción del dominio. Entonces, ¿qué pasa?
Yo en este caso en realidad tengo un mínimo en 0, 0. ¿Por qué? Porque la parte esta la saqué del dominio. Pero si yo a ciegas hago cuentas con las derivadas y quiero usar los criterios a lo bestia, me voy a equivocar, porque el criterio me va a decir que tengo un punto de inflexión. Porque el criterio no está viendo que esto no está. ¿Sí? ¿Por qué hago esta mención? Sí. Eso porque es de acumulación y no es interior, ¿no? O sea, no puedes definir un entorno completo. Es porque estoy mirando la restricción del dominio y en particular estoy en el borde de la restricción. Sí, o sea, no es interior. O sea, en realidad cuando yo miro la definición cuando yo hago la definición de derivada mira el entorno para los dos lados, o sea, asume que tiene un punto interior. Y mira el crecimiento para los dos lados, pero ¿qué pasa? O sea, la función x al cubo admite definirse todo de red. Pero acá en este ejemplo que yo puse, elegí restringirla. Si cometo el error de quedarme con la maquinaria vieja, la maquinaria que tenía en todo R, las derivadas que calculé, asumiendo que el 0 era un punto interior, puedo tener problemas, porque en este contexto el 0 ya no es un punto interior. ¿Sí? ¿Por qué pongo este ejemplo que no viene a cuento porque está en R? Porque sí viene a cuento, porque es el mismo problema que pueden llegar a tener acá. ¿Sí? O sea, acá están trabajando con puntos. O sea, esta función no tendría ningún problema en definirse en todo R2. Podría definirla en todo R2. Sin embargo, el ejercicio eligió definirla en este cuadrado. Y al hacerlo, es como cuando yo acá recorté el dominio. Estoy haciendo que los criterios que yo use basados en derivadas de orden superior puedan llegar a fallar si no los manejo con cuidado. ¿Sí? O sea que eso como para decir, ojo con los criterios de clasificación que todavía no los tenemos, pero los vamos a tener. Pero bueno, encontramos algunos puntos críticos. Antes de seguir, diría, encontremos los puntos críticos que faltan. Ya descartamos todo lo que tenga que ver con que esto de acá se anule. ¿Tá? O sea, esto no se va a anular en ningún otro punto que no sea 0 o pi. Lo que tenemos que ver ahora es qué tiene que pasar para que esto se anule. La observación que yo quiero hacer es que tanto esto de acá arriba como esto de acá abajo tiene esta forma. Es de la forma, digámoslo así, coseno de A por seno de B, donde A es X o Y según corresponda y B es X más Y, más seno de A coseno de B. ¿Sí? Pantalla se me... Tengo que configurar bien la pantalla porque se me pone negra cada rato. Y no veo nada. Entonces, esto de acá es una identidad trigonométrica. No les voy a mentir, no me la acuerdo, la que acabo de buscar en este mismo instante. O sea, me acordaba que había algo, que había una identidad trigonométrica con esta forma, no me acordaba cuánto daba. No es la idea que se acuerden, uno lo busca. Yo lo busqué en ese instante y me dicen que esto de acá es seno de A más B. ¿Sí? ¿Me dice algo? No, no dice nada. Digo esto porque me parece que esto es mucho más conciso de escribir que lo otro, ¿no? O sea, si yo esta identidad trigonométrica la aplico a esto de acá, este factor de acá arriba, me queda, fíjense que el A vendría a ser X, el B vendría a ser X más Y. O sea que eso me queda seno de 2X más Y. Y del mismo modo, esto de acá el A vendría a ser Y, y el B vendría a ser X más Y de vuelta. Así que me va a quedar el seno de 2Y más X. O X más 2Y, como les guste más. Obviamente se mantiene la simetría esa con respecto a las variables que decíamos. O sea, esto de acá y esto de acá son como expresiones simétricas. Y bueno, entonces ahora sí, para ver que este factor sea 0, lo que tenemos que ver es que este seno me dé 0
Y lo mismo, para que el seno de alguien me dé 0, lo que tiene que pasar es que lo que está acá adentro tiene que ser o 0 o pi. O sea que lo que tiene que pasar es que 2i más x tiene que ser 0 o pi, y que 2i más x tiene que ser 0 o pi. Esa es la condición que nos estaría faltando para efectivamente clasificar los puntos críticos. O sea, clasificar no, encontrar los puntos críticos. ¿Qué borro? No quisiera borrar el gradiente. Pero en realidad no vamos a trabajar con el hessiano porque todavía no tenemos una binaria, así que voy a borrar el gradiente porque no lo queremos más, y además lo tengo acá. ¿Qué decía, perdón? Sí, o sea, yo tengo una duda porque, por ejemplo, el punto 0pi, si lo pones te queda seno de 2pi. O sea, ¿cómo sacaste la conclusión que 2x más y tiene que ser 0 o pi? ¿Por qué no podría ser, no sé, 2pi, 3pi? O sea, npi. Tenés razón, sí, puede ser NP. Sí. Bien. Sí, me tenés razón, porque yo me animé y me quedé con la idea de ser pi, pero sí es cierto, tiene que ser un múltiplo entero de pi. Tenés razón. Tenés razón, sí, gracias. Lo que quiero decir es esto, que es, en realidad lo que debí decir es, de acá lo que sacamos es que, además de estos puntos, que los encontramos claramente, tengo que seno de 2x más y, yo quiero que sea 0, y esto va a pasar, si y solo si, 2x más y es un múltiplo entero de pi. Eso es lo que estoy queriendo decir en realidad. Es k por pi, donde k es un entero. Y lo mismo con el otro, ¿no? Seno de 2i más x es igual a 0, si solo si 2i más x es de la forma k por pi. Eso es lo que quise decir. Sí, que no va a ser cualquier entero, porque obviamente esta restricción hace que más que 2 o 3 no va a poder ser. Pero sí, es cierto que podría pasar. Por ejemplo, en pi, que ya lo habíamos encontrado, pero en pi, esto, o sea, pi es un punto del dominio, y 2x más i me da 3pi. Tenés razón. Sí. O sea, de hecho, concretamente cuando digo k por pi, en realidad lo que estoy diciendo es que va a tener que ser o 0, o pi, o 2pi, o 3pi. Más que eso no van a poder ser. Porque ya más que eso me salgo del dominio. ¿Sí? O sea, esta suma, lo más grande que puede ser, que en este caso es 3pi. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante, ¿sí? O sea que permítanme observar eso, ¿no? K en realidad es un entero, pero más aún, K en realidad pertenece al conjunto 0, 1, 2, 3. Esto es interesante porque en realidad, ¿qué pasa? Cada uno de estos casos, cada uno de estos valores de K, está asociado a una recta, o a dos rectas, una para cada caso. O sea, por ejemplo, si yo digo 2x más y igual 0, eso es la ecuación de una recta. La recta y igual menos 2x, tengo una recta que viene así. Claro, esa recta en realidad es muy poco interesante porque el único punto de esa recta que está en el dominio es el 0, 0. Que además ya lo teníamos de antes. Así que no estamos diciendo nada muy interesante. Lo mismo pasa cuando K es 3. Cuando K es 3, tengo la recta 2x más y igual 3pi. ¿Qué es eso? Es una recta que viene así. Que pasa por este vértice y nada más, pero no entra al conjunto. O sea que tampoco es muy interesante ese caso. Pero cuando K es 1 y cuando K es 2, ahí sí tengo cosas interesantes. Porque tengo rectas que entran al conjunto. O sea, tengo todo un segmento de recta de puntos críticos. ¿Sí? Porque entonces, por ejemplo, si K es igual a 1, o sea, lo que tengo ahí es que 2x más y tiene que ser igual a pi. Y además, bueno, además, no, 2x tiene que ser igual a pi. Y eso me da una recta, ¿verdad? La recta
y igual pi menos 2x. Lo mismo cuando caes 2. Cuando caes 2, bueno, acá tengo un 2pi y acá voy a tener 2pi menos 2x. O sea, son rectas que tienen la misma pendiente, pero que pasan por distintos lugares. Esta va a tener, por ejemplo, ordenada en el origen, pi. Y pendiente, menos 2. O sea, va a ser una recta que va a pasar, le voy a dibujar en rojo, una recta que va a ser así. De la cual, obviamente, a mí solamente me va a importar el pedazo que queda adentro del dominio. ¿Sí? Entonces, tengo todo un segmento de recta de puntos críticos. Esto es con k igual 1. ¿Sí? Es esta recta de acá. Pero si en lugar de k igual 1 tomo k igual 2, y acá voy a tomar k igual 2, por ejemplo. Bueno, insisto, caso k igual 0 no lo dije explícitamente porque es un poco interesante, pero si pongo k igual 0, lo que me va a pasar es que acá tengo un 0, y acá me va a quedar i igual menos 2x, o sea, me va a quedar esta recta de acá. Después tengo la que es esta que acabamos de encontrar, y voy a tener otra que va a estar por acá, que es la de k igual 2. Con k igual 2 lo que voy a tener es que 2x más i va a tener que ser igual a 2pi. O sea, acá voy a tener en lugar de pi, 2pi. Porque tengo una recta cuya ordenada del origen, o sea, con la misma pendiente que esta, pero cuya ordenada del origen es 2pi. Va a ser 2pi y por lo tanto va a venir por acá. Va a venir por acá. Y va a pasar por este punto de acá, por el punto pi 0. Eso lo pueden verificar fácilmente haciendo la cuenta. Y bueno, y en 3 ya dijimos que tampoco era muy interesante porque lo que tengo es una recta que va a venir por acá, la misma pendiente que las anteriores, pero no es, el único punto por el cual tocan el dominio es los puntos que ya habíamos encontrado como críticos, así que no aportan nada nuevo. Eso es para que se anule esta coordenada, pero yo les mentí porque dije tienen toda una recta de puntos críticos. Mentira. Tienen todo un segmento de recta en el cual se anula una coordenada de gradiente. Esta coordenada de gradiente. ¿Sí? Pero recuerden, yo fui borrando porque no me entraba, pero recuerden que esto correspondía a anular una coordenada de gradiente, y ahora toca anular la otra coordenada de gradiente. ¿Sí? Y el K, ojo, no se confunda con algo, el K no tiene por qué ser el mismo. O sea, yo creo que, así como hoy también decíamos, bueno, estaba 0, 0, estaba pi, pi, pero también estaba 0 pi y pi 0. No tenía por qué ser la misma coordenada. Acá es igual, acá pueden ser distintos Ks. Entonces, para terminar como esta idea, digo, bueno, para la otra coordenada, digo, bueno, si K es igual a 1, la otra coordenada, tengo que 2i más x, además no voy a hacer la discusión por cada K porque ya hicimos, ya entendimos cómo es. 2i más x es igual, dijimos, a k por pi. Esa es la recta que tenemos acá. Esto es lo mismo que decir que i es igual a k por pi menos x, todo eso sobre 2. Y lo que se puede despejar y nada más, para ver la ecuación de la recta más explícitamente. O sea, tengo una recta que tiene pendiente menos un medio y que tiene ordenada en el origen k por pi sobre 2. O sea, si k es 0, va a tener ordenada en el origen 0, va a pasar por acá, no va a tener mucha gracia. Si k es 1, va a ser pi sobre 2, la ordenada del origen, la voy a hacer con otro color, eso con verde. Y pendiente menos un medio, o sea que va a ser así. Y esto es pi sobre 2. Y este también es pi sobre 2. Después cuando k vale 2, la ordenada del origen va a ser pi. Y la pendiente siempre es menos un medio, porque la pendiente no depende de k. Por eso, aunque mi dibujo no lo parezca, son segmentos paralelos. Y por último, bueno, cuando k es 3, mi ordenada del origen va a ser 3pi sobre 2 y voy a pasar por acá. Va a ser un punto que va a venir, una recta que va a venir y va a pasar por acá. Está todo un matiz de barra el dibujo, pero
¿Cuáles son los puntos críticos entonces? En el dibujo, ¿qué tiene que pasar para que tengamos un punto crítico? Lo que tiene que pasar... Claro, se tienen que interceptar las rectas, ¿no? Exacto, se tienen que interceptar las rectas verdes con las rojas. ¿Por qué? Porque las verdes es donde se anula una coordenada de gradiente, las rojas es donde se anula la otra coordenada de gradiente. Donde se juntan esas rectas es donde se anulan las dos coordenadas de gradiente. O sea, voy a tener un punto crítico acá, y voy a tener un punto crítico acá. Cuando digo acá y acá, ¿qué coordenadas tienen esos puntos? Y bueno, esto es un ejercicio de tercero liceo más o menos, que es decir, bueno, tengo la ecuación de esta recta, recuerden que esta recta roja era esta, y tengo la ecuación de esta otra recta verde, que es esta, con k igual 1. Bueno, es interceptarlas y ver cuánto da el punto crítico. Y lo mismo con el caso de acá. Y no hay más intersecciones, porque las otras intersecciones que hay son las que ya teníamos, que son los vértices del cuadrado. O sea que no aportan nada nuevo. Además, este es lindo para hacer con el GeoGebra. Sí. Ahora bien, nos colgamos con la parte de hallar los puntos críticos que tenía su interés. No lo clasificamos. ¿Sí? Eso capaz que lo podemos pensar para la que viene, que además tenemos un poco más de maquinaria teórica. Si quieren, retomamos con eso la vez que viene, lo pueden ir pensando. Sí, a ver cómo clasificarlo. Tengan en cuenta eso, además que el dominio es este. O sea que cuando piensen en bolas, cuando piensen en entornos, no feo si piensen en bolas, cuando piensen en entornos de un punto, por ejemplo, especialmente en los casos de los vértices, acá adentro no porque son puntos interiores, acá adentro en estos dos puntos, ahí sí, es como que estuvieran trabajando en R2, porque a nivel local es lo mismo que estar en R2. Pero acá, por ejemplo, cuando trabajen en un entorno del origen, no es todo el entorno del origen lo que están mirando este pedazo del entorno del origen. Entonces, cuando ustedes dicen, yo quiero que mi función tenga, por ejemplo, si fuera un mínimo, si quiero, para que sea un mínimo, ¿qué tiene que pasar? F de este punto tiene que ser el más chico de todo su entorno, no es de todo el entorno, es solamente del entorno que está en el dominio. Entonces, el entorno intersecciona el dominio. Yo en la definición, de hecho, no pensé en eso, no puse intersección del dominio, lo sobreentendí, pero estaría bueno decir intersección del dominio. ¿Sí? De hecho, acá lo que les va a pasar es algo muy parecido, si mal no recuerdo, es muy parecido a lo que pasaba con el ejemplo que les puse hoy de x al cubo. O sea, si ustedes se fían en un criterio de Lisiano o algo, les va a dar que tienen un punto de inflexión, o sea, no se llama punto de inflexión, se llama punto silla, o sea, un punto que no es ni máximo ni mínimo, pero en realidad, con la restricción del dominio que tienen, es un mínimo. Va a ser un mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque recuerden que la función seno tiene en el entorno de cero, tiene este comportamiento. ¿Sí? Es así. Tengo una curvatura muy rara, me quedó, pero la peor función, el peor gráfico de la función seno de la vida. Pues, vamos a hacerlo bien. Vamos a porque quería hacerlo. Ahí va, esto quería hacer. ¿Sí? O sea, en el entorno de cero, ¿qué pasa? En los positivos. O sea, de vuelta, no hay ni un máximo ni un mínimo, o sea, hay puntos más grandes y más chicos que. Sin embargo, si ustedes miran solamente de este lado, ahí, ojo, acá sí tengo solamente puntos más grandes. Y un poco eso es lo que va a estar pasando acá. ¿Y por qué me fijo en la función seno? Bueno, porque acá tienen todos funciones seno. Seno de x, cuando miren pensando acá, seno de y seno de x más y. Entonces, cuando ustedes muevan x o y en la dirección de los positivos, esto inevitablemente va a ser positivo. O cero, pero no negativo. Y acá la función vale cero. Entonces ahí van a tener un mínimo, y la mejor manera de probar que tienen un mínimo es, me parece a mí, a pulmón, como hicimos con el ejercicio 1A. O sea, mirando eso, ¿no? Que
dada la forma que tiene el dominio, x e y siempre tienen que ser positivos. Entonces, seno de x y seno de y seno de x más y también, siempre y cuando tomen un entorno lo suficientemente chico, pero eso, justamente la gracia de trabajar con extremos relativos es que lo pueden hacer. Y algo parecido les va a pasar con este. Y con estos de acá. O sea, les conviene trabajar a partir de la definición. Acá adentro sí, capaz que ya pueden usar, cuando tengan criterio keynesiano o algo de eso, pueden usarlo para clasificar. Pero en los vértices es a mano. Es mirando el signo de la función seno y recordando que están siempre trabajando en este intervalo. En este producto de intervalos. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Les recomiendo, si quieren, a partir de acá, piénsenlo un poco más si quieren, usen eso para pensarlo, y si quieren lo ponemos en común y arrancamos la que viene poniendo eso en común. Los dejo porque ya nos pasamos. No quiero iniciar ya el curso con esta mala costumbre de pasarnos de largo, así que bueno, voy a parar la grabación y nos vemos entonces el viernes. Nos vemos hasta el viernes.